Hola, mi nombre es Ana y hoy les voy a explicar el caso de Ana, una maestra que a partir de un choque automovilístico tuvo daños en el sistema nervioso central. Ok, el caso de Ana. Ana es una mujer de 50 años que es maestra de preescolar, vive con su madre. Ella no tiene antecedentes de ningún familiar que haya tenido problemas psiquiátricos, pero lamentablemente tuvo un incidente automovilístico donde se lastimó el cráneo, o mejor conocido como la cabeza. Tuvo un impacto y tuvo que estar en coma por un mes. No necesitó cirugía especializada y podía producir movimientos espontáneos, pero no percibía los estímulos como lo eran el dolor o movilidad voluntaria. Tras varios días comenzó a responder estímulos de luz y sonido, mostrando una recuperación muy progresiva de la conciencia. Actualmente, aunque la ha mejorado, persisten episodios de confusión, desorientación y dificultades para reconocer rostros. Para esto fue canalizada a una evaluación psicológica. Ok, vamos a explicar este caso con una serie de preguntas. Ok, Ana permanece inconsciente. ¿Cuál es la función actual del sistema nervioso central durante este estado? Ok, el sistema nervioso central se divide en dos, encéfalo y médula espinal. El encéfalo, a su vez, se divide en tres, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Ok, el sistema nervioso central mantiene funciones básicas de supervivencia como la respiración automática, la regulación del ritmo cardíaco y el control de los reflejos vitales. Estas actividades dependen principalmente del tronco encefálico, una parte del encéfalo, que se encarga de mantener la hemostasis corporal aun cuando la conciencia está ausente. ¿Qué es la homeostasis corporal? Es la regulación de la temperatura, es el equilibrio del cuerpo humano en sí. Una de las preguntas más interesantes es esta. Cuando Ana despierta del coma, no puede sostener la cabeza en las extremidades. ¿Qué estructuras se encargan de estas funciones? ¿Con qué otras funciones se relacionan? Ok, recordemos que yo les había explicado anteriormente que en el encéfalo se encontraba el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Ok, el cerebelo es aquel encargado de la capacidad de mantener la postura y el tono muscular. Además de eso, el cerebelo coordina el equilibrio, la postura y la motricidad fina. Los movimientos que tenemos a veces como el escribir, como el levantar la mano derecha o la izquierda. Además, la médula espinal entra aquí porque es aquella que transmite la señal motora que da el cerebelo hacia los músculos. Estas estructuras también participan en la coordinación de movimientos voluntarios, como es yo quiero mover el brazo, mueve el brazo, o en los reflejos postulantes. Ana no puede hablar o responder. ¿Qué estructuras se encargan de estas funciones? ¿Con qué otras funciones se relacionan? Hay posibilidades de que pueda comprender lo que se le dice. Ok, el cerebro, como les había comentado anteriormente, es una parte del encéfalo. Este, a su vez, está dividido en dos, telencéfalo y encéfalo. En el telencéfalo podemos encontrar el cuerpo calloso, eh, los núcleos basales, los dos hemisferios izquierdo y derecho y la corteza craneal. En el telencéfalo podemos decir que se encuentra lo que más nos interesa de esta pregunta. Se encuentran los lóbulos, el lóbulo occipital, parietal, frontal y temporal. El lóbulo frontal es el primero que nos va a interesar por el área de Broca. En el área de Broca se produce el lenguaje y además nos permite seleccionar determinadas palabras de acuerdo con el estímulo presentado. También se nos presenta el área de Breitkopf, de la cual se deriva la percepción del lenguaje escrito o hablado, además de la corteza motora primaria que nos ayuda con las articulaciones auditivas. El área de Braine se encuentra en el lóbulo temporal. Ok, debido a que alguna de estas estructuras hayan sido dañadas o afectadas de alguna manera en el choque automovilístico, Ana por eso presenta la incapacidad del lenguaje. Hay posibilidades de que pueda comprender lo que se le dice, quizá, pero serían muy pocas. Ana no reacciona a los pinchazos de plantas o pies. ¿Qué estructuras se relacionan con estas funciones? Ok, la percepción de estímulos dolorosos involucra los receptores sensitivos periféricos. Estos receptores sensitivos periféricos podrían ser denominados nervios. Recordemos que los nervios tienen la capacidad de transmitir y recibir estímulos. Eh, esta señal es transmitida a través de la médula espinal. Recordemos que es una parte del sistema nervioso central.
y llega hasta la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal. Recordemos que el lóbulo parietal es una parte del telencéfalo, que es una forma en la que se divide el cerebro. La ausencia de esta respuesta sugiere una afectación con la vía aferente y bueno, más que aferente lo vamos a explicar como la vía sensitiva o en la integración cortical que permite procesar el dolor. Por esta parte se podría decir que Ana tiene un problema con la percepción de estímulos dolorosos que viaja a través de la médula espinal y que no tiene una buena respuesta por parte de la vía aferente. Ok, esta es la primera solución al caso o una hipótesis de lo que podría tener. Ana puede presentar una lesión en la parte del puente de Barolio. Ok, esto no lo definí desde el principio de mi participación, pero fue algo que se me fue viniendo a la cabeza. Pero lo voy a explicar. El puente de Barolio es una parte del tronco encefálico. Recordemos que el tronco encefálico es una parte del encéfalo. Ok, el tronco encefálico se divide en mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. El puente de Barolio es el encargado de conducir diversos tractos ascendentes y descendentes que transmiten información desde la médula espinal hasta el encéfalo. Una lesión en esta zona interrumpe el paso de estímulos dolorosos provenientes de los receptores de la piel, lo que explicaría por qué Ana no siente los pinchazos de pies o manos. Pero además este daño podría provocar ataxia. ¿Qué es la ataxia? Es la falta de control muscular y movimiento. También puede ser temblor intencional, debilidad de músculos faciales, etcétera. Pero ¿por qué la ataxia suena bien? Porque la ataxia puede debilitar principalmente brazos y piernas, lo cual es algo que no podríamos relacionarlo directamente a Ana, pero sí podríamos darle una explicación lógica. Y al principio nos dice que solo conserva los movimientos de parpadeo. Ok, pero el puente de Valorio dice que una lesión también podría provocar una nixtoma. ¿Qué quiere decir eso? Un movimiento involuntario de ojos, como cerrarlos o abrirlos o parpadear. Entonces podría ser que el caso de Ana se haya afectado al puente de Valorio o incluso al bulbo raquídeo, ya que el bulbo raquídeo interviene en algunos pares craneales. Pero esa es solo mi explicación. Un poco va, presenta movimientos oculares y apertura y cierre de párpados. ¿Qué estructuras se encargan de estas funciones? ¿Con qué otras funciones se relacionan? Ok, perfectamente. Estas funciones son controladas por los pares craneales. Recordemos que nosotros tenemos 12 pares craneales. El movimiento ocular depende de los nervios oculomotor 3, troclear 4 y abduce 6, mientras que el parpadeo se relaciona con el nervio facial 7 y el nervio trigémino 5. Estos nervios emergen del tronco encefálico, lo que indica que dicha estructura sigue en funcionamiento. Ok, el tronco encefálico, recordemos que como lo había mencionado, es parte del cerebro y en el tronco encefálico se encuentran los 12 pares craneales que a su vez tienen un nervio en común. Retomando lo que dije del parpadeo, que podría ser parte de una lesión en el puente de Barolio, para tener un poquito más de lógica, aunque no se menciona aquí como tal, podría ser un ixtoma porque es un movimiento involuntario del ojo, aunque claramente aquí, bueno, la diapositiva que acabo de presentar menciona que sigue en funcionamiento el tronco encefálico, se pudo haber lesionado una parte de él, pero vamos a llegar a una conclusión, ¿ok? Ok, el caso de Ana es una evidencia como un traumatismo en la cabeza severo o incluso leve puede alterar funciones motoras o sensoriales de manera significativa. Recordemos que el sistema nervioso tiene funciones sensitivas, que son las capacidades de recibir estímulos del entorno, la función integradora, que es la asociación, el razonamiento y la comprensión, la función cognitiva, que es el lenguaje, las funciones ejecutivas, etcétera, y la función motriz, que son la función motora, que es la respuesta motriz, lógicamente, una afectación por más mínima o pequeña que parezca en el cerebro o en la médula espinal podría generar muchísimos cambios dentro de nuestro funcionamiento cotidiano. Eh, Incluso por más pequeño, aunque solo sea un golpe pequeño, la neuropsicología explica que podría cambiar hasta la conducta, ¿no? Pero ¿cómo entra la psicología aquí? Ok, la psicología va a ayudar en un proceso clave para rehabilitación y reintegración del paciente a su vida cotidiana. Recordemos que ha sufrido un proceso, pues como quiera, sigue siendo un traumatismo, sigue siendo algo negativo, algo que
que incluso hace que cambies ciertas conductas y ciertas habilidades que tienes día a día y que te va a costar trabajo aceptarlas. Es entonces en que la psicología entra para ayudarte a verificar las conductas y poco a poco reintegrarte a lo que era tu vida cotidiana. Estas son mis referencias y muchas gracias por el video. Ojalá y les haya gustado.